El concepto de cirugía, derivado del griego quirurgia, según su etimología, el término significa rama de la medicina que trata los padecimientos por medios manuales e instrumentales, y comprende el tratamiento integral de los enfermos que se atienden con esta disciplina. Una de las prácticas que se reconocen como los primeros indicios quirúrgicos es la trepanación del cráneo, del cual se han encontrado indicios en la práctica prehistórica en diversas partes de Europa y en Perú. La historia de la cirugía va hasta aquellas tabletas con escritura cuneiforme encontradas en el Medio Oriente, utilizadas por los médicos de Babilonia 3000 años antes de Cristo, y se sabe que ellos también conocían cómo comprimir las arterias carótidas, lo cual inducía a un estado de coma transitorio y de esta forma se evitaba que un varón sometido a una circuncisión ritual sintiera dolor. En el caso de Egipto, el primer testimonio escrito del ejercicio de la medicina son los papiros llamados de Ebers y de Edwin Smith, elaborados entre 1300 y 1900 a.C. En el Antiguo Oriente destacó en forma importante la cirugía india. En los escritos médicos se encuentran recolecciones de datos del segundo milenio antes de Cristo. Mediante esta información se tiene el conocimiento de que el desarrollo de la cirugía en la India se ubicó hacia el año 100 de esta era, y entre dichos escritos están los tratados atribuidos al médico Charaka y al cirujano Surruta. Ambos hicieron descripciones detalladas de la selección de los instrumentos quirúrgicos, así como de diferentes operaciones agrupadas, como pueden ser la resección de tumores, la punción de colecciones líquidas en el abdomen, la extracción de cuerpos extraños, drenaje de abscesos, canalización de fístulas y la sutura de heridas. Sin embargo, no emplearon la ligadura de los vasos sanguíneos, pero se sabe que los hindús utilizaban los efectos narcóticos del alcohol, del beleño y del cáñamo de la India. De acuerdo con su ruta, el cirujano debe estar equipado con 20 instrumentos cortantes y 101 no cortantes, además de que en sus escritos añadía, el mejor instrumento es la mano del cirujano. La mayor parte de los instrumentos son metálicos, y entre ellos hay navajas de varios tipos, sierras, tijeras, trocares, tubos, ganchos, agujas y sondas. Además, describe pinzas e instrumentos para inspeccionar las cavidades naturales del cuerpo. Dos descripciones de los cirujanos de la India llaman en especial la atención: la reconstrucción quirúrgica de la nariz, la cual se amputaba como castigo, y la incisión en el perineo para extraer cálculos contenidos en la vejiga. Dicha operación se conoce como litotomía. Aunque no surgió una verdadera escuela quirúrgica en la antigua India, se sabe que se emprendían prácticas quirúrgicas con vegetales. También idearon una intervención para la cura de la fístula perianal, con lo que se adelantaron a la medicina griega. China, a pesar de ser una civilización muy antigua, aportó poco a la historia de la cirugía en Occidente. El hecho se atribuye a su aislamiento y a la influencia de algunos grupos religiosos que prohibieron la mutilación del cuerpo humano después de la muerte. Ante ello, correspondió a la Grecia clásica del siglo V a.C. dar el primer gran paso, el más trascendental en la historia de la medicina y de la cirugía. Por primera vez se atribuyeron las enfermedades a causas naturales. Con esto se transformó el carácter mágico de la medicina y se le condujo al dominio de la razón. Médicos y filósofos participaron en esta transformación. Entre ellos destacan Alcmeón de Crotona, quien efectuó disecciones y descubrió las venas y las arterias, observó diversos órganos y consideró al cerebro como el centro de la inteligencia. Hipócrates de Cos parece el autor o inspirador del Corpus Hippocraticum, formado por 72 libros que se reunieron después en las bibliotecas alejandrinas. En esta obra no se admite de manera plena la cirugía, salvo en casos de urgente necesidad, pero su mayor valor estriba en que niega todo valor terapéutico a las prácticas mágicas y a los hechizos. Su parte más extensa comprende el tratado de fracturas y luxaciones, en el que se demuestra el conocimiento de la anatomía de las fracturas y de los mecanismos que las generaban. Dos hechos de relevancia histórica contribuyeron a la difusión de los conceptos culturales generados en el siglo de oro de Grecia: las guerras de conquista de Alejandro el Grande y el posterior dominio del Imperio Romano sobre Grecia. Como resultado del primer acontecimiento, los ejércitos conquistadores fundaron varias Alejandrías en distintos puntos del mundo antiguo. Una de ellas fue situada en el delta del río Nilo.
Ptolomeo Filadelfo creó en esta ciudad la Biblioteca de Alejandría, y se estima que contaba con 700.000 volúmenes. En este foco de cultura se fundó la primera escuela quirúrgica de la que se tenga memoria. Sus principales exponentes fueron Herófilo y Erasístrato. Herófilo describió la próstata, el duodeno y el hueso hioides, y efectuó estudios anatómicos detallados del ojo. Erasístrato describió la estructura unitaria del sistema nervioso y estableció la diferencia entre los nervios y los tendones. Distinguió los nervios sensitivos de los motores y las venas de las arterias. Estos descubrimientos se hicieron por disecciones en cadáveres de ajusticiados y vivisecciones en animales. Los miembros de esta escuela describieron la ligadura de los vasos sanguíneos con hilos de lino. Erasístrato, además, describió el corazón, sus válvulas y la tráquea, y aseguró que por las arterias circulaba el neuma, concepto similar al expuesto por algunos filósofos chinos. Galeno de Pérgamo, un viajero y médico de gladiadores, experimentó con animales y les provocó parálisis a partir de la sección de la médula espinal. Una de sus demostraciones funcionales más espectaculares fue la interrupción del flujo de la orina después de ligar de manera experimental el uréter y la arteria renal. Además, estableció un principio según el cual toda alteración de una función deriva de la lesión de un órgano. En el Imperio Romano, la organización de la cirugía militar fue la que ocupó el sitio más prominente en la evolución de esta rama de la medicina. Los ejércitos romanos se organizaban con precisión. Había médicos militares de profesión y cada legión estaba servida por 24 cirujanos. Había hospitales de campaña, llamados valentudinaria, equipados con instrumentos y material, y en las ciudades ya establecidas, estos centros se transformaron en instalaciones permanentes y extendieron a sus ciudadanos, a esclavos e indígenas, para lo cual su nombre cambió por el de nosocomía. El primero de estos centros fue fundado en Roma por Fabiola, dama de principios del cristianismo, quizá alrededor del año 360 después de Cristo. Los cirujanos más conocidos del Imperio bizantino fueron Oribacio, Aetio y Pablo de Egina, quienes se destacaron por ser recopiladores, pero no revolucionaron el conocimiento. Otros grupos cristianos, los nestorianos, quienes no eran seguidores del patriarcado de Constantinopla, hicieron traducciones de los manuscritos clásicos griegos al árabe y fundaron un hospital en el suroeste de Persia. Así, difundieron el conocimiento médico en el mundo islámico, el Islam, que entonces se extendía por todo el norte de África hasta la península ibérica. En Córdoba destacó Abulcasis, quien hizo el primer libro ilustrado de cirugía, el cual fue muy conocido y distribuido en el continente europeo. En la misma ciudad ejerció Maimónides, quien después emigró al Cairo, en donde fue médico de Saladino, sultán sarraceno. Se atribuye a la medicina árabe la difusión del uso del hierro candente en el procedimiento llamado cauterización de las heridas. Ahora hablemos de la cirugía en la Edad Media. El periodo de casi 10 siglos posteriores al fin del Imperio Romano de Occidente, hecho sucedido en el año 476 después de Cristo, es conocido como la Edad Media. Los europeos de esta época veían en todos los elementos de su destino la intervención divina. Las razones naturales dejaron de existir. Durante esta época se impidió la aparición de todo espíritu de investigación y se llevó a cabo la prohibición de la disección, la cual se mantuvo hasta 1480. En la llamada fase monástica, la primera escuela de medicina fue creada en Salerno, en el sur de Italia, y abierta entre el siglo VIII o IX, en plena Edad Media. En ella se ejercía la enseñanza de la cirugía y se acreditaba con un diploma. Uno de sus egresados fue Constantino el Africano, quien se retiró al monasterio de Montecassino para traducir al latín las obras griegas. Otros exponentes de esta escuela situada en las costas de Italia fueron Rogerio y Rolando, de Palermo y Parma, respectivamente. Al parecer, estos monjes utilizaban un remedio llamado esponja soporífera para mitigar el dolor durante la cirugía.